¿De verdad crees que lo sabemos todo sobre el universo? Pues agárrate, porque lo que vas a escuchar te va a dejar con la cabeza dando vueltas. Durante años nos han dicho que todo ahí fuera sigue unas reglas claras, que la ciencia ya tiene el puzzle casi armado, pero resulta que solo teníamos una esquina hecha. Ahora, con el telescopio James Webb, estamos viendo piezas que no encajan, galaxias que no deberían estar ahí, estructuras que parecen diseñadas a propósito, y misterios que ni los cerebritos de la NASA saben cómo explicar. ¡Prepárate! Porque esto no es ciencia ficción, es la nueva realidad. Galaxias que aparecen antes de tiempo, estructuras tan grandes y tan bien colocadas que cuesta no pensar en una especie de plan maestro detrás de todo esto. Y lo más loco es que esto no es una teoría loca de un blog conspiranoico. Son datos reales, imágenes reales, cosas que el telescopio James Webb está captando con una precisión tan bestial que hasta los científicos más escépticos se están quedando sin palabras. Y lo mejor, o lo más inquietante, es que esto no ha hecho más que empezar. Estamos en plena revolución cósmica, y los próximos descubrimientos podrían cambiar todo lo que creíamos saber sobre cómo nació y funciona el universo. Cuando llegaron los primeros datos del James Webb, los astrónomos se quedaron flipando. En lo que debería haber sido una etapa de caos primitivo, se veían galaxias completamente formadas, enormes, brillantes, como si hubieran estado ahí desde siempre. Era como mirar una semilla recién plantada y ver que ya ha crecido un roble de 100 años. Todo el mundo esperaba ver algo más simple, más básico, pero no. El universo bebé resultó estar bastante más espabilado de lo que pensábamos. Y es que estas galaxias no eran simples manchas de luz, tenían ya estructuras complejas. Y lo más flipante, muchas de sus estrellas eran de segunda o incluso tercera generación. Pero ojo, que aquí viene lo más bestia. En esas galaxias ya había elementos pesados como el oxígeno y el hierro, en cantidades que no cuadran ni con las teorías más atrevidas. Para que eso pasara, esas primeras estrellas tuvieron que formarse, vivir, explotar y morir en tiempo récord. Es como si todo el proceso de la vida estelar, que se supone que tarda miles de millones de años, hubiera pasado en lo que dura una canción. Y claro, esto ha dejado a los científicos rascándose la cabeza. ¿Cómo narices pudo pasar todo tan rápido? Nos hemos estado equivocando desde el principio. Hasta ahora pensábamos que el universo se tomaba su tiempo para todo, como un abuelito que camina con calma. Pero el James Webb ha venido a decirnos, chavales, todo fue mucho más rápido de lo que pensáis. Algunos científicos piensan que en los primeros instantes del universo había zonas con muchísima materia apretada, lo que pudo acelerar el proceso. Pero siendo sinceros, nadie lo tiene claro. Y claro, este desconcierto ha hecho que vuelvan las grandes preguntas. ¿Qué papel jugó la materia oscura en todo esto? ¿Ayudó a que las galaxias se formasen más rápido? ¿O es que hay alguna ley de la física, algo que no conocemos, que metió mano cuando el universo apenas estaba empezando a existir? Cada nuevo dato desmonta un poquito más lo que creíamos tener bien atado. Y eso, aunque incomode, es justo lo que hace tan emocionante la ciencia, que te obliga a repensarlo todo. Mientras seguimos intentando entender cómo es posible que estas galaxias estén ahí, tan completas y tan pronto, el James Webb ya nos está enseñando cosas aún más extrañas. Patrones, estructuras gigantescas, casi como si el universo fuera un caos al azar, sino algo con un diseño detrás. Y ahí es cuando uno empieza a pensar que a lo mejor no estamos tan lejos de una verdad mucho más grande de lo que imaginábamos. Y aquí entra una de las partes más locas de todo esto, los filamentos cósmicos. Imagínate el universo como una telaraña gigante, donde las galaxias no están puestas al azar, sino que se agrupan y se conectan a través de hilos invisibles de materia. Pues eso es justo lo que ha captado el James Webb. Hace poco detectó una estructura con 10 galaxias alineadas como si estuvieran cosidas con hilo fino. Y, ojo, esto ocurrió solo 830 millones de años después del Big Bang, cuando en teoría todo debería estar patas arriba. Pero ahí estaban perfectamente alineadas, como si alguien las hubiera puesto a propósito. Estos filamentos son brutales, no solo porque son gigantescos, pueden extenderse cientos de millones de años luz, sino por lo precisos que son. Las galaxias no están puestas al tuntún, están espaciadas de forma casi matemática. Es como si el universo hubiera seguido una especie de plantilla invisible. Y claro, eso nos pone en un dilema enorme. ¿Es esto casualidad o estamos ante la huella de algo mucho más grande, más complejo y tal vez más consciente? Lo que está claro es que el James Webb no solo está ampliando nuestro conocimiento, está haciendo que, por primera vez en mucho tiempo,
nos preguntemos si entendemos realmente lo que estamos viendo. Este patrón tan ordenadito, madre mía, no es lo que los científicos se esperaban ni de lejos. Las simulaciones por ordenador daban otra cosa completamente distinta. Así que, claro, eso solo puede significar una cosa. Hay fuerzas por ahí, cosas raras, que aún no comprendemos y que están moldeando estas megaestructuras del universo sin que sepamos cómo. Y ojo, que no hablamos de un par de galaxias colocadas con gracia, hablamos de 1678 grupos galácticos detectados por el James Webb. Ahí es nada, gracias a ellos, ahora podemos seguir el rastro de cómo ha cambiado el cosmos a lo largo de nada menos que 12.000 millones de años. Es como si el universo nos estuviera enseñando poco a poco las piezas de un rompecabezas gigante que nunca supimos que existía. Todo esto forma la muestra más bestia que hemos tenido jamás, y le está dando a los astrónomos un mapa brutal para entender cómo nacen, crecen y se relacionan las galaxias. Y no es solo para mirar bonito, no. Estas pistas nos están abriendo puertas sobre cómo se mueve y evoluciona el universo entero, porque el hecho de que existan esos filamentos interconectados sugiere que, en el fondo, el universo no es un caos sin orden, sino más bien una especie de coreografía cósmica compleja y elegante. No estamos hablando solo de formas, sino de ritmos, de sinfonías galácticas que desafían la idea del azar. Y si esta organización tan meticulosa nos está dejando locos, espérate a ver lo siguiente. Porque estos patrones afectan un montón de cosas, desde cómo nacen las estrellas hasta cómo se mueven los grupos enteros de galaxias. Es decir, que no solo es bonito de ver, sino que tiene implicaciones gordísimas. Comprender esta red cósmica, como si el universo tuviera su propia arquitectura secreta, puede ser la clave para entender cómo ha cambiado y cómo va a seguir cambiando todo lo que hay allá afuera. Como si de verdad existiese un código fuente detrás del universo, algo que aún ni rozamos con la punta de los dedos. Y claro, mientras seguimos flipando con estas estructuras colosales, el James Webb no se queda quieto. Nada de eso. Ahora está captando tirones de gravedad súper extraños en zonas donde supuestamente no hay nada de materia visible. Como si algo invisible estuviera jalando con fuerza. Y eso, en el espacio, es como si escucharas una canción sin que haya altavoces. ¿Qué narices está pasando ahí? Pues en septiembre de 2023 pillaron una imagen flipante de una galaxia súper lejana. Nada raro, ¿no? Pero espera, porque lo fuerte fue lo que apareció alrededor. Un anillo de luz perfecto, como dibujado con compás. Eso, colega, se llama un anillo de Einstein. Ese tipo de anillo ocurre cuando la luz de una galaxia que está aún más lejos se curva debido a la gravedad brutal de otra galaxia que se le pone delante. Pero el asunto se puso serio cuando calcularon la cantidad de materia necesaria para doblar así la luz, unas 650.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. ¿Has leído bien? Una barbaridad. Entonces, cuando quitaron la materia visible de la ecuación, lo que quedó fue que hacía falta casi 6 veces más materia oscura para explicar ese tirón. 6 veces. Es como si estuviésemos viendo solo la punta de un iceberg cósmico y todo lo demás estuviera escondido bajo el agua. Y claro, esto no fue un caso aislado. El telescopio empezó a ver estos efectos en un montón de sitios. Deformaciones por la gravedad que no cuadran con la materia que se puede ver. Como si el universo estuviera lleno de fantasmas gravitatorios. Esto nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre cómo está distribuida la materia oscura, que pensábamos que era bastante uniforme. Pero no, parece que tiene sus propias movidas, sus propias reglas, y que ni siquiera las hemos empezado a comprender del todo. El James Webb, con su visión infrarroja tan alucinante, está desvelando estos detallitos que estaban ocultos a plena vista. Y mientras seguimos intentando encajar las piezas de este puzzle de luces deformadas y fuerzas invisibles, llega otro misterio aún más loco. Uno que parece sacado de una peli de ciencia ficción. Pulsos de luz rítmicos. Pero rítmicos, ¿eh? Casi con metrónomo. Salen de zonas que parecen completamente vacías. Y ahora imagina esto. Abril de 2025. El James Webb detecta unos destellos perfectamente sincronizados, cada 29.437 segundos, clavados, desde un rincón del espacio donde no se ve absolutamente nada. Esto pasó durante 37 minutos, y luego, ¡pum!, silencio total, ni rastro. Y claro, esto dejó a todo el mundo con la cabeza dando vueltas. ¿Qué los producía? No había ni una estrella, ni una galaxia, ni un cometa, nada. Algunos dijeron, oye, ¿y si son púlsares?
esas estrellas de neutrones que lanzan luz como si fueran faros intergalácticos, pero ni cuadraba la localización ni el ritmo era típico. Era tan regular, tan milimétrico, que parecía más una señal que un fenómeno natural, como si algo, o alguien, estuviera intentando decirnos algo desde un rincón del universo donde supuestamente no hay nadie. ¿Te imaginas que el universo, ese cielo tan callado que vemos por las noches, no esté tan callado como creemos? Que haya señales por ahí fuera, esperando que alguien las escuche. No estamos hablando de luces raras o conspiraciones locas, no. Hablamos de pulsos, de ritmos que se repiten con una precisión casi musical. Algo tan medido que parece que lo haya hecho alguien a propósito. Cuando algo suena tan bien, tan exacto, tan inesperado, uno no puede evitar preguntarse, ¿esto lo ha hecho la naturaleza por sí sola, o hay algo, o alguien, intentando hablar con nosotros? Otra teoría dice que, quizá, estamos ante un tipo de física nueva, de esas que aún no aparecen en los libros, como si el espacio y el tiempo hubieran decidido ponerse traviesos. Mira cómo se midieron esos pulsos, tío, tan exactos, tan medidos al milímetro, y sin durar tanto. Eso ha hecho que más de uno se quede con cara de, oye, ¿y si esto no es casualidad? Porque vamos a ver, ¿y si no lo es? ¿Y si fue a propósito? No digo que sepamos por qué, pero algo nos dice que hay intención detrás de ese ritmo tan raro, como si algo nos hiciera un guiño desde allá lejos. Todavía es pronto, sí, para afirmar si esos pulsos fueron hechos por alguien o por algo, pero ese ritmo tan constante, tan simétrico, y cómo se detuvieron de golpe, de sopetón, eso suena a mensaje, a un intento, ¿sabes? Como cuando estás hablando por walkie-talkie y se corta la señal. Y claro, aunque suene un poco loco, no podemos simplemente ignorarlo, porque el telescopio James Webb, con ese poder brutal que tiene para ver lo invisible, nos está mostrando cosas que nos rompen los esquemas. Y encontrar estos pulsos en sitios donde pensábamos que no había nada, es como si el universo nos estuviera diciendo, mirad mejor. Y ahí está la clave. Estos pulsos de luz, apareciendo en el vacío, nos recuerdan lo importante que es mirar el espacio con ojos nuevos, con tecnología nueva, pero sobre todo con una mente abierta. Porque cada vez que descubrimos algo así, se nos desmorona un cachito de lo que creíamos saber. Y eso, lejos de dar miedo, es una pasada, porque nos empuja a seguir buscando. Cada chispa, cada destello podría ser una pista, como si el universo nos estuviera dejando miguitas de pan para que entendamos, poco a poco, su historia. Y mientras tratamos de entender estas señales tan misteriosas, hay teorías que están volviendo con fuerza. Una de ellas dice que el universo podría estar guardando ecos, recuerdos de cómo era antes, como si tuviera una memoria pero de gravedad, o incluso como si pasara por ciclos eternos, naciendo, creciendo y muriendo, solo para volver a empezar. Esta idea no es nueva, pero últimamente está cogiendo peso, y mucho tiene que ver con lo que el telescopio James Webb está viendo, porque cada galaxia antigua que encuentra es como abrir una carta del pasado. Uno de los que más ha insistido en esto es Roger Penrose, un físico que propuso la llamada cosmología cíclica conforme. Suena a trabalenguas, sí, pero la idea es flipante. El universo pasa por ciclos sin fin, expandiéndose y contrayéndose, como un pulmón gigante, y cada uno de esos ciclos deja marcas, huellas, cicatrices en el espacio y en el tiempo. Y esas huellas, según él, podrían verse en lo que se llama la radiación cósmica de fondo, esa especie de eco lejano del Big Bang, como si el universo nos susurrara sus traumas más antiguos. Y no es solo teoría. Hace poco, estudios basados en datos del telescopio Planck encontraron cosas raras, anomalías en esa radiación, cosas que no deberían estar ahí, a menos que realmente haya pasado algo antes del Big Bang. Y claro, esto ha hecho que muchos empiecen a considerar que quizá, solo quizá, el universo guarda una especie de memoria gravitacional, como si cosas que ocurrieron hace eones en otros ciclos cósmicos estuvieran influenciando lo que pasa ahora. Flipante, ¿no? Como si viviéramos entre recuerdos de vidas anteriores del propio universo. Y aquí es donde vuelve a entrar en juego el James Webb, con su capacidad brutal para ver lo más antiguo del universo, gracias a la luz infrarroja. Es como tener una máquina del tiempo entre las manos. Mirando galaxias que nacieron cuando el universo era un crío, los astrónomos esperan encontrar pistas, patrones que se repiten, estructuras extrañas, cualquier cosa que pueda confirmar que estamos en un universo cíclico, como si la historia se repitiera una y otra vez y nosotros estuviéramos dentro de una versión reciclada de algo que ya ocurrió. Pero claro, todo esto no solo plantea preguntas científicas,
también filosóficas. Si el universo se repite, si todo vuelve con pequeñas variaciones, ¿qué es el tiempo entonces? ¿Una línea? ¿Un círculo? ¿Una espiral? Pensarlo así hace que todo cambie. Lo que fue, lo que es y lo que será podrían estar enredados, coexistiendo como si fueran parte del mismo presente. Una visión del tiempo que no va de A a B, sino que se dobla, se cruza, se ríe de nuestras prisas. Y eso, amigo, es tan desconcertante como hermoso. Mientras seguimos dándole vueltas a todo esto, el James Webb sigue dándonos sorpresas. Y no solo con galaxias del pasado, no, también con planetas fuera de nuestro sistema solar que desafían todo lo que creíamos saber. Mundos que parecen sacados de ciencia ficción, pero que están ahí, esperando a ser entendidos. Son estos descubrimientos los que nos hacen plantearnos si realmente lo sabemos todo, o si solo estamos empezando a arañar la superficie del misterio. Y mira, allá por septiembre de 2022, el James Webb hizo historia. Tomó la primera imagen directa de un exoplaneta fuera del sistema solar. Un planeta que está tan lejos de su estrella, que parece imposible que esté ahí. Se llama HIP 65426b, y es un gigante gaseoso entre 6 y 12 veces más grande que Júpiter. Pero lo que dejó a todo el mundo con la boca abierta no fue su tamaño, fue la distancia a la que orbita, 92 unidades astronómicas. O sea, casi 3 veces más lejos que Neptuno del Sol. ¿Qué hace un planeta ahí, tan lejos tan solo? ¿Alguna vez te has parado a pensar en qué se esconde más allá de las estrellas que vemos por la noche? No me refiero a cuentos de ciencia ficción ni a teorías conspiranoicas, sino a lo que la ciencia está descubriendo de verdad. Planetas que no encajan en ninguna regla, atmósferas con ingredientes extraños y señales que nos dejan con cara de ¿pero esto qué es? Hay cosas allá afuera que no solo nos hacen preguntarnos cómo se formó el universo, sino si estamos solos en él. Hoy te traigo una historia que mezcla misterio, ciencia y la posibilidad de algo más grande. Eso equivale a 92 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Una salvajada, ¿no? Pues resulta que este planeta, al que han bautizado como HIP 65426b, un nombre que parece sacado de una matrícula interestelar, lo vieron por primera vez allá por el 2017, con un telescopio bastante potente llamado Very Large Telescope. Pero lo que de verdad lo puso en el punto de mira fue el telescopio James Webb. Con sus ojos infrarrojos afilados como bisturíes, logró ver cosas en su atmósfera que hasta entonces eran pura fantasía para los astrónomos. Y lo que encontraron no era precisamente lo que esperaban. Las mediciones revelaron algo tan raro como fascinante: nubes hechas de silicatos. O sea, básicamente, minúsculas partículas de roca o de arena, flotando como si tal cosa en la atmósfera. Imagínate un cielo lleno de polvo brillante. Pero espera, que hay más. Detectaron muchísimo oxígeno y apenas nada de carbono. Y claro, eso no encaja con lo que conocemos de los gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Júpiter y compañía son una cosa. Este planeta es otra historia. Lo que más desconcierta no es solo de qué está hecho, sino sobre todo cómo demonios acabó así, flotando tan lejos de su estrella como un náufrago galáctico. Las teorías clásicas sobre cómo se forman los planetas dicen que los grandullones como este deberían nacer cerca de su estrella, donde hay más calor y más material, y luego, con el tiempo, irse alejando. Pero aquí no hay señales de un disco de escombros, esa especie de guardería cósmica donde nacen los planetas. Nada, cero, como si se hubiera esfumado, o peor aún, como si nunca hubiese existido. Así que la pregunta está servida: ¿cómo se ha formado este coloso gaseoso tan lejos de su madre estrella, sin dejar rastro de cuna? Es como si un bebé apareciera en mitad del desierto sin huellas a su alrededor. Y claro, eso nos lleva a pensar que hay cosas sobre la formación de planetas que aún no pillamos del todo. Una hipótesis que se baraja es que haya otro planeta escondido por ahí, que con sus tirones gravitacionales le haya dado un empujón al HIP 65426b, justo después de nacer, mandándolo a esta órbita tan lejana, como si lo hubieran pateado fuera del nido. Otra teoría, más loca si cabe, dice que quizá los planetas puedan formarse rapidísimo, incluso en los rincones más remotos del sistema, donde ni siquiera hay calor. Vamos, que toda la lógica de cómo deberían nacer los mundos se puede ir al garete. Y justo cuando pensabas que esto no podía ser más raro, aparece una idea aún más extravagante, que parece sacada de una novela de ciencia ficción. ¿Y si algunas de estas estructuras, atmósferas o movimientos tan raros no son naturales? ¿Y si son artificiales?
hechos por civilizaciones tan avanzadas que ya ni pensaríamos en ellos como extraterrestres, sino casi como dioses cósmicos. Es aquí donde entra el concepto de la astroingeniería, una rama que no se limita a mirar las estrellas, sino a imaginar lo que alguien, o algo, con tecnología milenaria podría construir ahí fuera. Y ojo, que no es un invento. La ciencia lo contempla seriamente. Uno de los que más fuerte ha apostado por esto es Abraham Loeb, astrofísico de Harvard. Él sugiere que estas civilizaciones, si existen, podrían estar llevando a cabo proyectos de astroingeniería tan descomunales que a nosotros nos costaría incluso visualizarlos. Por ejemplo, manipular materia a nivel galáctico. Sí, galaxias enteras. Un ejemplo brutal de esto sería la famosa esfera de Dyson, una megaconstrucción que rodearía una estrella para capturar toda su energía. La idea la propuso Freeman Dyson allá por los años 60, y aunque suene a ciencia ficción, últimamente han encontrado estrellas que podrían estar emitiendo señales compatibles con estas esferas. En total, han encontrado 4 estrellas que podrían ser candidatas a tener esferas de Dyson a su alrededor. ¿Cómo lo saben? Pues porque emiten un calor raro y una luz infrarroja que no encaja del todo con lo que se espera de estrellas normales. Eso podría indicar que algo o alguien está aprovechando su energía. Y si eso fuera cierto, significaría que hay civilizaciones por ahí fuera capaces de construir estructuras tan grandes que podrían devorar la energía de un sol entero. Ni en nuestros sueños más locos de ciencia ficción nos habíamos planteado algo así. Y sin embargo, ahí están las señales. Y por si no fuera suficiente, Loeb también puso sobre la mesa una idea todavía más salvaje. ¿Te acuerdas del objeto interestelar Oumuamua? ¿Ese que pasó por nuestro sistema solar en 2017? Pues él sugiere que podría ser una sonda artificial, enviada por una inteligencia extraterrestre. Sí, como una especie de explorador silencioso. Aunque muchos científicos alzaron la ceja, esta teoría tuvo tanta repercusión que obligó a la comunidad científica a abrir un poco más la mente, porque, al final del día, si de verdad queremos descubrir vida inteligente fuera de nuestro planeta, vamos a tener que considerar ideas tan locas como emocionantes. Construir cosas como esferas de Dyson, lanzar sondas interestelares, o incluso mover planetas enteros para desmontarlos y usar sus materiales. Eso no es tecnología, es directamente magia comparada con lo que tenemos hoy en día. Pero si queremos entender qué se esconde más allá de nuestro rincón del universo, quizás haya que dejar atrás los mapas conocidos y prepararnos para descubrir que no estamos tan solos como creíamos. Stuart Armstrong, un crack de las matemáticas y un pensador bastante adelantado a su tiempo, nos habló de algo que suena a ciencia ficción, pero no lo es: la posibilidad de que los humanos nos convirtamos en una supercivilización tipo 2, según la famosa escala de Kardashev. ¿Y qué significa eso? Pues nada más y nada menos que ser capaces de construir una esfera de Dyson alrededor de nuestro propio Sol. Imagínate, una estructura tan gigantesca que capturaría toda la energía del Sol para nuestro uso. Y lo más loco, esta esfera podría construirse utilizando materiales de planetas cercanos, como Mercurio, que es un auténtico depósito de recursos esperando a ser explotado. Es como si estuviéramos preparando nuestra futura casa en el cosmos, pero no queda ahí la cosa. Mientras exploramos estas ideas de astroingeniería que parecen sacadas de películas futuristas, están surgiendo estudios que hacen que la cosa se ponga aún más profunda. Resulta que han empezado a encontrar patrones sorprendentes entre la red cósmica, esa enorme estructura de filamentos que conecta galaxias a lo largo del universo, y las redes neuronales dentro de nuestro propio cerebro. Sí, el universo y la mente humana podrían compartir un diseño básico común. Esto abre la puerta a preguntas que parecen casi filosóficas. ¿Estamos hechos a imagen y semejanza del cosmos? ¿O es que el cosmos refleja el mismo patrón que nuestra mente? En 2020, un estudio que firmaron Franco Bassa, un científico espacial de la Universidad de Bolonia, y Alberto Feletti, un neurocirujano de la Universidad de Verona, nos regaló una de esas conexiones que parecen sacadas de un guión de película. Estos dos investigadores compararon imágenes de modelos de redes de galaxias con imágenes microscópicas de tejido cerebral. Imagínate, compararon pedacitos diminutos del cerebro con modelos gigantescos del universo. Y para medir y entender esas similitudes, usaron matemáticas. A pesar de que los tamaños son totalmente desiguales,
El universo tiene una extensión brutal de casi 93.000 millones de años luz, y un cerebro apenas unas pocas pulgadas. Lo que encontraron fue sorprendente. Las estructuras tienen formas muy parecidas, con centros conectados por redes, igualito. En nuestro cerebro, esas conexiones son los axones, esas largas ramificaciones que unen las neuronas entre sí. En el universo esos cables son hilos de materia oscura que conectan los grandes grupos de galaxias. Y aquí viene lo más fascinante. En ambos sistemas, aproximadamente un 30% de toda la masa está concentrada en los centros, mientras que el 70% restante se encuentra en esas conexiones que se extienden entre ellos. Eso lo descubrieron cuando midieron la cantidad de materia acumulada en diferentes partes del espacio. Es como si la naturaleza hubiera elegido un mismo código para construir tanto el universo como nuestra mente. ¿Casualidad? Difícil de creer, pero aún hay más. Estos científicos también analizaron la complejidad de ambos sistemas. Se estima que nuestro cerebro tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas, mientras que en el universo observable hay cerca de 100.000 millones de galaxias. Aunque a simple vista los números puedan parecer mera coincidencia, el parecido es suficiente para abrir la mente y pensar que quizás hay reglas universales que gobiernan cómo se organizan las redes, ya sea en nuestro interior o allá fuera. No es que uno cause al otro, sino que comparten un patrón matemático común, y este patrón parece estar enfocado en la eficiencia, sistemas que se comunican rápido, ahorran energía y se mantienen organizados, incluso cuando hablamos de tamaños que no podríamos ni imaginar. Esto ha hecho que muchos científicos, desde físicos hasta neurocientíficos, empiecen a buscar explicaciones comunes sobre estas redes complejas. La naturaleza parece tener una especie de manual para crear sistemas eficientes, ya sea en espacios gigantescos como el cosmos o en algo tan pequeño como nuestro cerebro. Estas conexiones fascinantes están llevando a un nuevo nivel la forma en que entendemos la vida, la mente y el universo en su conjunto. Pero, ojo, que estas no son teorías aisladas, están basadas en datos y observaciones reales, lo que hace que el debate sea aún más apasionante. Y mientras los científicos siguen descubriendo estas relaciones tan profundas entre el cosmos y la vida, también empiezan a surgir señales de que nuestro modelo científico actual tiene sus límites. No es que esté mal, pero parece que nuestras leyes y teorías apenas están rascando la superficie de toda la complejidad que el universo esconde. Lo que vemos hoy día, con descubrimientos recientes, nos lleva a pensar que la realidad es mucho más intrincada y sorprendente de lo que creíamos hace solo unos años. Por ejemplo, los datos fresquitos del telescopio James Webb están desafiando muchas de las ideas que teníamos sobre cómo funciona el cosmos. Cada nuevo hallazgo parece decirnos que nuestras leyes actuales son solo un primer paso, que lo que nos falta por descubrir podría cambiar radicalmente la forma en la que entendemos el universo. Es un momento fascinante para la ciencia, pero también un recordatorio de que el misterio sigue ahí, esperando a que alguien lo desvele. Estamos viendo galaxias que parecen ya bien formadas, aunque aparecieron apenas 300 millones de años después del Big Bang, algo que hace que nos rasquemos la cabeza porque, para la física que conocemos, no debería ser tan rápido. Y no solo eso. Estamos descubriendo estructuras cósmicas que muestran equilibrios sorprendentes y fenómenos rarísimos relacionados con la gravedad que todavía no sabemos cómo explicar. Todo esto nos lleva a pensar que el universo quizás funcione bajo reglas que aún no hemos descubierto, como si estuviéramos intentando leer un libro con páginas en blanco. La física moderna, esa que todos conocemos, el modelo estándar y la relatividad general, se está encontrando con paredes cuando intenta explicar cosas tan misteriosas como la materia oscura, la energía oscura o esa expansión rapidísima del universo que llamamos inflación cósmica. Estas piezas faltantes tienen a los científicos con la mosca detrás de la oreja, pensando que quizás necesitemos un cambio radical, un nuevo paradigma que nos permita ver la realidad desde otro ángulo, con nuevas reglas que incluyan conceptos sobre la información, la memoria, y cómo los sistemas complejos pueden ser conscientes de sí mismos. Por ejemplo, hay teorías como la gravedad cuántica de bucles, o la idea de Roger Penrose sobre la cosmología cíclica conformal, que proponen modelos diferentes sobre cómo está armado el universo y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Cuando además juntamos campos como la teoría de la información, que estudia cómo se procesa la información, la neurociencia, que estudia el cerebro, y la ciencia de la complejidad,
que se fija en cómo funcionan sistemas súper complicados, nos damos cuenta de que hay patrones parecidos en cosas que a simple vista parecen totalmente distintas. Un ejemplo brutal de esto es cuando comparan la red cósmica, esa gigantesca red de galaxias, con las redes neuronales de nuestro cerebro. Resulta que unas reglas básicas podrían estar mandando en cómo se organizan estas cosas complejas, sin importar su tamaño. Esta mezcla de ciencias podría ser la clave para construir un modelo científico más grande, más completo, que abrace toda esa complejidad que el universo tiene para ofrecernos. Y aceptar esta nueva gran idea significa que tendremos que replantearnos muchas bases de la física y la cosmología, y además, aprovechar nuevas herramientas como las matemáticas avanzadas, la computación y la inteligencia artificial. La IA y el análisis de Big Data ya están siendo una ayudota enorme para encontrar patrones escondidos y generar nuevas ideas con toda la información que extraemos del espacio. Estas tecnologías pueden acelerar un montón el avance mientras intentamos armar una imagen más fuerte y completa del universo. Pero ojo, que en todo esto es súper importante pensar con cuidado y apegarnos a la evidencia. La ciencia avanza siempre revisando, mejorando sus modelos, y ahora las observaciones del telescopio James Webb nos ofrecen una oportunidad única para expandir nuestro entendimiento del cosmos y desarrollar teorías que reflejen mejor la verdadera complejidad del universo. Ahora que ya te he contado todo esto, te dejo con la pregunta que no quiere callar. ¿De verdad estamos cerca de entender el universo? ¿O todo lo que sabemos hasta ahora es solo la punta de un iceberg cósmico? ¿Cuántas leyes ocultas de la naturaleza siguen ahí esperando que las descubramos? ¿Y si las reglas que manejan todo a nuestro alrededor son muy distintas a lo que hemos aprendido? Lo que sí es seguro es que nunca hemos estado tan cerca de cambiar la manera en la que vemos la ciencia, y con ella, nuestro lugar en este misterio enorme que llamamos universo.